Amigos jubilados, este tema vuelve a generar molestia, preocupación y muchísimas preguntas. Y es totalmente entendible, porque cuando uno escucha palabras como aumento o reajuste, automáticamente piensa que ese dinero le va a llegar a todos. Lamentablemente, en la práctica, no siempre es así. En los últimos días, muchos pensionistas han revisado su pago mensual con expectativa, con ilusión, y se han encontrado con una gran sorpresa. El reajuste de hasta 100 soles, del que se ha venido hablando en distintos medios, simplemente no apareció en su pensión. Y claro, esto genera dudas, genera indignación y genera incertidumbre, sobre todo en un contexto donde todo está más caro, donde la canasta básica sube, los medicamentos suben y cada sol cuenta. Por eso, en este video, quiero explicarles el tema con calma, paso a paso, sin confundir con información oficial, pero también con una mirada crítica y justa, para que entiendas claramente por qué no todos los pensionistas recibieron este aumento y sobre todo para que sepas si en tu caso realmente correspondía y por qué muchos sentimos que estos criterios no están bien pensados para la realidad que vive hoy el jubilado. Primero que nada, amigos jubilados, antes de molestarnos o reclamar, que es totalmente válido, tenemos que revisar los requisitos, porque este reajuste no es un bono, no es un regalo y no es un pago general para todos. Se trata de un reajuste focalizado, es decir, dirigido solo a ciertos pensionistas que cumplen condiciones muy específicas. Según lo señalado por la ONP, este reajuste de hasta 100 soles está dirigido exclusivamente a los pensionistas del régimen 19.990, en las modalidades de jubilación e invalidez, que cumplan con varios criterios al mismo tiempo. El primer requisito, y el más importante, es contar con 20 años o más de aportes dentro del régimen 19.990. Si una persona no llegó a los 20 años de aportes, automáticamente queda fuera de este reajuste, sin importar su edad ni su situación económica. El segundo requisito es percibir una pensión considerada baja, es decir, cercana al monto mínimo que paga el sistema. Este aumento, según la ONP, busca nivelar pensiones bajas, no aumentar todas por igual. Aquí ya empezamos a ver un problema, porque muchas pensiones que no califican como mínimas, igual no alcanzan para vivir dignamente. El tercer requisito, y aquí muchos se están quedando fuera sin saberlo, es no haber recibido un reajuste similar en años anteriores, especialmente durante el año 2025. Y el cuarto punto clave es haber estado correctamente registrado como pensionista hasta la fecha de corte, que corresponde a quienes ya venían cobrando su pensión hasta fines del año 2025. Si alguno de estos puntos no se cumple, el aumento simplemente no se aplica. Así de claro, aunque no sea justo. Ahora bien, una vez entendidos los requisitos, vamos a explicar por qué muchos pensionistas no han recibido los 100 soles, aunque pensaban que sí les correspondía. Uno de los motivos más comunes es el monto actual de la pensión. Por ejemplo, si una persona ya recibe una pensión que está por encima del rango que el sistema considera como pensión baja, entonces el reajuste no se aplica. Y esto molesta, claro que molesta, porque una pensión de 700 u 800 soles tampoco alcanza hoy para cubrir lo básico. Sin embargo, la lógica que se maneja es esa. El aumento no es para todos, solo para quienes están en los montos más bajos, según sus propios criterios. Otro motivo importante tiene que ver con el tipo de pensión. Este reajuste no es para todos los tipos de pensión. Está dirigido únicamente a pensionistas del régimen 19.990 que reciben pensión de jubilación
o pensión de invalidez y que cumplen con todos los requisitos. En cambio, las pensiones por viudez y orfandad, en la mayoría de los casos, no están incluidas dentro de este ajuste. Aquí ha habido mucha confusión, porque muchas personas pensaron que el aumento era general para todos los pensionistas, y no es así. La información no se comunicó bien y terminó generando falsas expectativas. También influye la fecha en la que se accedió a la pensión. Pongamos un ejemplo sencillo. Si una persona empezó a recibir su pensión recién en el año 2026, pero la fecha de corte estableció que solo ingresaban quienes ya eran pensionistas hasta el 31 de diciembre de 2025, entonces esa persona queda fuera del reajuste, aunque cumpla con otros requisitos. Cada reajuste tiene su propia fecha de corte y no todos ingresan al mismo tiempo. Ahora, amigos jubilados, hay un punto clave que quiero enfatizar, porque aquí está la razón principal por la que muchos dicen, pero a mi vecino sí le dieron y a mí no. La OCNP ha sido clara en señalar que no se puede aplicar el mismo reajuste 2 veces a una misma persona. Veamos el ejemplo que se ha explicado oficialmente. Supongamos que en el año 2025 tu pensión era de 520 soles. Ese año se te aplicó un reajuste y tu pensión subió a 600 soles. Según el criterio de la ONP, ese reajuste ya cumplió su objetivo. Por esa razón, cuando ahora se habla de un nuevo reajuste de hasta 100 soles, se indica que ya no corresponde aplicarlo nuevamente en tu caso, aunque otros pensionistas sí lo reciban. Y aquí es donde muchos sentimos que los criterios están mal estructurados. Porque, seamos sinceros, haber recibido un reajuste hace 1 o 2 años no significa que hoy la pensión alcance. La inflación no perdona, el costo de vida sigue subiendo y las pensiones siguen siendo insuficientes. Desde una mirada justa, muchos jubilados consideran que, pese a haber recibido reajustes anteriores, este año también deberían recibir un nuevo aumento, porque la realidad económica no es la misma. Finalmente, la recomendación es revisar con calma la boleta de pago, verificar si en años anteriores hubo algún reajuste y no dejarse llevar por información incompleta que circula en redes sociales. Y si después de revisar todo eso todavía hay dudas, lo correcto es comunicarse con los canales oficiales y pedir una explicación personalizada. Estimados amigos, por mi parte, hasta aquí llega la información de hoy. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final del video. Como siempre, si tienen alguna duda, comentario o quieren que revisemos su caso, pueden dejarlo aquí abajo y con mucho gusto estaré respondiendo. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.